interpelación sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes en la lucha contra la violencia de género. Es autora la senadora señora doña Coralí Culliat Badosa. Para exponer la interpelación, tiene la palabra la senadora interpelante. Gracias, presidente. Señorías, muy buenas tardes a todos. Ministra, buenas tardes. Bien, en primer lugar, me gustaría decirle que lamento enormemente tener que empezar este periodo de sesiones haciéndole una interpelación sobre violencia de género. No cabe duda que a todos, sin distinción, nos habría gustado empezar estas sesiones debatiendo o analizando otros asuntos de su incumbencia, pero lamentablemente este verano, usted lo sabe, será recordado por su intensidad como uno de los peores capítulos escritos sobre la lucha contra la violencia de género en España. La verdad es que llevábamos, por decirlo de alguna manera, una tendencia correcta o una buena tendencia, pero en pocos días el drama ha sido espectacular y, evidentemente, esto nos ha forzado a tener que traer hoy o hablar hoy de este tema en el Pleno. Y lo digo porque nuestro grupo no suele trasladar estos temas al debate de las cámaras parlamentarias. De hecho, intentamos evitarlo para que no sea utilizado como mero juego político o con fines partidistas, cosa que a lo mejor sin querer podría pasar. Pero en esta ocasión, y dados los alarmantes datos de estos últimos días, hemos querido aprovechar este turno de interpelación para posicionarnos públicamente y de nuevo en contra de la violencia de género, para condenar evidentemente los últimos casos sufridos por estas víctimas y sus familias y para pedir a todos los grupos y todas las fuerzas políticas que por fin seamos capaces de trabajar de manera unánime para erradicar la violencia de género de nuestra sociedad. Como les decía, durante el pasado mes de agosto y este inicio de septiembre, la violencia de género ha sido una pesadilla para todos, aunque muy especialmente para los directamente afectados. La rapidísima sucesión de casos de estos últimos días, creo que la última víctima mortal se confirmaba el pasado jueves, nos han llevado a la escalofriante cifra de 41 víctimas mortales en lo que va de año. Y a pesar de que, a priori, señora ministra, observamos que son cifras significativamente mejores que las que existían hace no muchos años, y esto pues es justo decirlo, la velocidad en la que se han producido estos últimos casos y el hecho de que a día de hoy este total de 41 víctimas mortales representen ya un 20% de crecimiento respecto al mismo periodo del año pasado, en el que hubo solo 34, nos han generado preocupación y, sobre todo, dudas sobre el trabajo y las estrategias que todos, pero especialmente desde las administraciones públicas, hacemos para la erradicación de la violencia de género. Y digo todos precisamente para que quede claro que no la interpelo para culpabilizarle a usted o a su Gobierno exclusivamente de este drama, porque sería evidentemente demagógico y un auténtico error. Todos sabemos y somos conscientes de que el fenómeno de la violencia de género no entiende ni de partidos políticos, ni de comunidades autónomas, ni de nada. Algunos datos. De las 41 víctimas mortales en lo que llevamos de año, solo 11, es decir, un 26%, había denunciado. Yo creo que aquí recae la clave del problema. Se trata, evidentemente, de un dato horripilante que merece una profunda reflexión, que apunta claramente hacia uno de los graves problemas de la violencia de género, que es su invisibilidad. Yo comparto totalmente una reflexión que usted ha hecho en diversas ocasiones. El silencio es el mayor cómplice del maltrato porque impide la posibilidad de hacerle frente. Por lo tanto, aquí tenemos uno de los problemas. Pero hay otros datos que me gustaría también apuntar. 2 de las 41 víctimas habían reiterado la denuncia. Solamente 8, un 20%, había solicitado medidas de protección. 24 niños huérfanos en lo que va de año debido pues, a estas muertes. Y otro dato significativo, un 75% de las víctimas convivía con el agresor.
Pero bien, más allá de estas cifras puntuales, de las de este año y del claro repunte pues, del número de víctimas mortales que se ha producido, como decía, este verano, que además esperemos que sea algo excepcional, si hacemos balance analizando los datos con la perspectiva del tiempo, el resultado pues, tampoco es nada alentador. Más de 700 mujeres muertes. 700 muertes por violencia de género en 10 años desde la entrada en vigor de la ley. Descenso de un 10% aproximado de las denuncias en materia de violencia de género. Lo decía ahora hace un momento, el maldito silencio, que es, podríamos decir, uno de los gaps más importantes de nuestro sistema y que no nos permite conocer realmente la dimensión del problema. Y, por último, también pues, un descenso de un 10% de las órdenes de protección. Yo ya sé, señorías, que los datos no son más que el frío e impersonal reflejo de la dura y triste realidad que viven algunas personas. Y me duele hablar en estos términos, porque detrás de los datos, de los indicadores, hay mujeres, hay hijos, hay familias, hay personas que han perdido la vida de un ser querido, personas que, en definitiva, han sufrido en su piel el grado de máxima expresión de la desigualdad que es la violencia de género. Pero también es verdad que los datos, que los indicadores, es la única forma que tenemos para medir el problema. De hecho, las víctimas mortales son la peor cara de un problema que tiene una multitud de formas y versiones, y eso también lo tenemos que analizar. Son la punta del iceberg del problema. Es el triste final de una oscura vida en la que han estado inmersas estas mujeres y todas sus familias. Y por este motivo, y sin voluntad de generar alarma, sé que le preocupa a la señora ministra, desde Convergencia y Unió creemos que las cifras nos están dando una señal y, en consecuencia, hay que actuar. Y la interpelación la planteamos precisamente para instar al Gobierno a adoptar medidas urgentes en la lucha contra la violencia de género. Yo lo sé, señora ministra, porque no es fácil. Pero, por otro lado, quiero decirle que creemos que tiene las cartas a su favor. Existe, se lo decían hoy, un claro consenso político en la necesidad de luchar, de actuar contra la violencia de género. Un consenso que, como sabe, se hizo patente cuando en el mes de mayo, a raíz de un primer repunte de asesinatos, el Gobierno solicitó la creación de un equipo de trabajo Congreso-Senado que se ha reunido en varias ocasiones. Mañana mismo tenemos una reunión y que pretende que los grupos analicen la problemática de la violencia de género y formulen, además, propuestas de mejora de cara a una posible modificación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que, como ya he dicho, este 2014 cumple 10 años desde su entrada en vigor. Por lo tanto, tiene las cartas a su favor, insisto. Consenso, Gobierno y oposición en la necesidad de actuar y luchar contra esta lacra social. Es verdad que hay desacuerdo, eso sí, hay desacuerdo a la hora de definir cómo luchar contra ello, pero evidentemente usted debe liderarlo. Señora ministra, desde Convergencia y Unió no identificamos la lucha contra la violencia de género como uno de los principales ejes o de los ejes fundamentales del proyecto político del Gobierno del señor Rajoy. Se lo decían esta tarde, reducción paulatina de los presupuestos destinados a la lucha contra la violencia de género. No solamente hablamos de los destinados a las comunidades autónomas y, evidentemente, a las corporaciones locales, que, como bien saben, son los principales actores a la hora de atender desde un punto de vista social a todas las personas que más lo necesitan, los más vulnerables, sino también reducción de los presupuestos en los propios ministerios y que tienen después un impacto directo en la vida, en la calidad de vida, en la dignidad de la vida de estas personas. Y también detectamos, señora ministra, una absoluta falta de compromiso en la lucha contra la violencia de género por parte de ministerios y sus equipos, porque con sus políticas demuestran día a día que el Gobierno, me sabe mal decirlo, relega a un segundo plano
la lucha contra la violencia de género. Ni usted misma, y lamento también decírselo, señora ministra, ha comparecido ni una sola ocasión en la Comisión de Igualdad. No ha encontrado el momento o no ha podido. En cualquier caso, no ha comparecido ni tan siquiera para explicarnos las principales líneas de su ministerio en materias de políticas de igualdad, cosa que sabe que hacen los ministros al menos al inicio de la legislatura. Y esto, pues, lamentablemente, genera ciertas dudas sobre cuáles son sus prioridades. Yo ya sé que lleva muchos temas, todos importantes, pero me parece que debería haber comparecido. Por eso pienso que hoy la interpelación tiene usted con esta interpelación y, evidentemente, con la moción que se pueda debatir dentro de unos días, tiene usted una gran oportunidad para demostrar realmente, pues, su auténtico compromiso con las víctimas, las víctimas de violencia de género y también con las mujeres en general. Hoy tenemos una gran oportunidad para que nos explique cuál es el diagnóstico que usted hace sobre la violencia de género en España, la situación actual. Hoy tiene la oportunidad de explicarnos qué es exactamente lo que está pasando, qué es lo que usted cree que está cambiando, porque, como le he dicho al principio, analizando los datos de estos últimos años, vemos que en algunos aspectos hemos mejorado, pero en otros estamos peor y, por lo tanto, seguramente hay alguna razón que nos lleva a estos datos. Y, sobre todo, creo que hoy tiene una oportunidad importante. Es, primero, confirmarnos y decirnos si tiene previsto cambiar la ley, que cumple ahora 10 años y que seguramente, pues, se debe adaptar o actualizar, y en qué términos. Y además tiene la oportunidad, vistos los datos, de explicarnos cuál es la valoración que desde el Gobierno hacen de la violencia de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. De hecho, este plan, que usted nunca nos lo ha presentado directamente, plantea la necesidad de revisar las medidas y de valorar la utilidad de las acciones y las medidas planteadas en esta estrategia. Durante el proceso de elaboración parece ser que participaron diferentes administraciones y diferentes entidades. Yo no sé si ha tenido la oportunidad de también con estos participantes empezar a hacer una valoración de la estrategia, pero además la propia estrategia plantea un informe de valoración y evaluación para este 2014, con lo cual a mí me gustaría saber si están en proceso de valoración y si ya han detectado algunas medidas que no funcionan, que no se están implantando, o a lo mejor, pues, que simplemente no se están adecuando a la realidad, que nos explique cuáles son y cómo apuntarían los cambios. Porque yo le doy la oportunidad de que se explique, porque nosotros, señora ministra, muchos de los senadores tenemos cargos municipales, nos movemos mucho en el territorio. Usted seguramente lo sabe, muchos agentes involucrados en la lucha contra la violencia de género están realizando precisamente ahora jornadas y sesiones de reflexión en torno o precisamente para analizar la evolución de las actuaciones hechas contra el fenómeno desde la entrada en vigor de la ley y, por lo tanto, si las entidades y todos los actores implicados están haciendo esta valoración, a mí me gustaría saber cuál es su opinión y si también usted tiene una valoración hecha en este sentido. Yo se lo he dicho antes, señora ministra, ustedes no son evidentemente todos los responsables directos de lo que sucede, pero también es verdad que ustedes tienen la capacidad de tomar decisiones que pueden influir directamente. Usted, señora Mato, es la máxima responsable de las políticas de igualdad en España y, por lo tanto, la máxima responsable para proponer cambios en el ámbito legislativo, pero también para tomar decisiones en el ámbito ejecutivo. Usted es la máxima responsable para influir en todos y cada uno de los ministros y para conseguir realmente que la coordinación y el compromiso sea una realidad por parte del Gobierno y para que le den, en definitiva, usted y sus compañeros la importancia que se merece este problema, que, como bien sabe, es de gravedad y que parece ser que, al menos este verano, la cosa ha ido a peor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, senadora Cunyat. Para contestar la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Señor presidente, señorías, le agradezco a la señora portavoz del Grupo de Convergencia y Unión tanto la interpelación que presenta en el día de hoy como el tono de la misma, porque estoy segura que todas las mujeres maltratadas se lo agradecerán y, sobre todo, también porque creo que la lucha contra la violencia de género, como ella misma ha dicho, tiene que ser una tarea de todos y que todos juntos avanzaremos más en ese camino. Mis primeras palabras tienen que ir dirigidas a recordar a las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas y a las 41 víctimas asesinadas a lo largo de este año 2014, 8 en el mes de agosto. Es una irreparable pérdida, especialmente para sus familiares y, sobre todo, para los 24 huérfanos a los que unos asesinos han dejado sin madre. Quiero expresar mi rotunda condena ante un drama que no puede permanecer instalado en la sociedad española ni un solo minuto más. Es inaceptable que más de 700 mujeres hayan perdido la vida por el hecho de ser mujeres desde el año 2003 y que, a pesar de todos los esfuerzos y de las nuevas medidas que se están poniendo en marcha a través de los sucesivos gobiernos, el maltrato siga siendo hoy una asignatura pendiente para la sociedad española. Los años 2012 y 2013 es verdad que terminaron con unas cifras más bajas de víctimas de violencia de género de los últimos 10 años. Tampoco importa que en el primer trimestre de 2014 los datos del Consejo General del Poder Judicial muestren un aumento de las denuncias de un 3,1% y una caída del 1,9% de las renuncias respecto al mismo periodo del año anterior. Nada es suficiente mientras una sola mujer viva bajo el miedo y la falta de libertad que supone la violencia de género. Por eso, en una lucha tan importante, el consenso, el diálogo y la unidad han sido, son y seguirán siendo los mejores aliados para la sociedad española. Debemos sumar esfuerzos y debemos hacer todo lo posible para evitar que este drama vuelva a producirse. Esta es la línea, señoría, en la que trabaja el Gobierno desde el inicio de la legislatura y que quedó plasmada en la primera Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que ya estamos evaluando en estos momentos, pasado un año de su aplicación, y que lo estamos haciendo con acuerdo de las comunidades autónomas. Una hoja de ruta que cuenta con 3 objetivos claros. En primer lugar, que se denuncien todos los actos de violencia contra las mujeres. En segundo lugar, que endurezcamos las penas contra los agresores y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Tolerancia cero contra los maltratadores. Y, en tercer lugar, que las mujeres sepan, que las mujeres tengan confianza, tengan la garantía de que si denuncian tendrán autonomía y libertad. Y es en esa dirección en la que seguimos dando nuevos pasos, en las últimas semanas, para seguir avanzando en un gran acuerdo social, un gran acuerdo político, en definitiva, un acuerdo buscando el apoyo de toda la sociedad para seguir avanzando en esta lucha. El pasado miércoles, como saben, me reuní con la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial y con ella acordamos impulsar nuevos mecanismos de coordinación. Han fallado en algunas ocasiones los mecanismos de coordinación y, por lo tanto, vamos a impulsarlos para permitir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado conozcan también las denuncias y partes de lesiones que no se presentan en dependencias policiales. Asimismo, queremos facilitar asesoramiento jurídico a las mujeres antes incluso de la presentación de la denuncia, ya que muchas de ellas son archivadas precisamente por la forma de presentación en los juzgados. Pero, señorías, una sola señal puede ser suficiente para evitar la agresión a una mujer. Con esta finalidad nos hemos comprometido a agilizar los trabajos de mejora del cuestionario de valoración policial de riesgo, a potenciar la formación de los jueces y del resto de profesionales de la Administración de Justicia. Y el pasado jueves reunimos también al Observatorio Estatal de Violencia de la Mujer, en el que se encuentran integradas las organizaciones de mujeres, las comunidades autónomas, los agentes sociales y también
diversos ministerios, todos los que están implicados para afrontar y para acordar nuevas propuestas. Mañana mismo, como usted sabe, voy a reunirme con los grupos parlamentarios, con todos los grupos parlamentarios, y todo ello para ser más eficaces en la lucha contra la violencia de género, todo ello para sumar esfuerzos. Todas las ayudas son pocas para acabar con este tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres. Señorías, la eliminación de la violencia de género es un reto del conjunto de la sociedad. Una tarea que, como digo, requiere unidad, requiere diálogo y la máxima coordinación y también una cooperación eficaz y leal. Con este espíritu de consenso es con el que aprobamos los distintos planes de lucha contra la violencia de género aprobados en los últimos años y con este espíritu también aprobamos la Ley Integral de Violencia de Género en el año 2004. Con ese espíritu debemos ahora, y así lo estamos haciendo, analizar esa ley, ver cómo han cambiado la situación durante los últimos años y proponer las modificaciones necesarias para poder seguir avanzando en torno a un escenario común que nos demos entre todos. Pero, mire, señorías, mientras tanto, este Gobierno está en un proceso de evaluación continua, tanto de las situaciones como de las medidas que ponemos en marcha. Durante estos últimos meses hemos puesto en marcha nuevas medidas. El 2 de agosto aprobamos el proyecto de ley del Estatuto de la Víctima del Delito, un proyecto que mejora la información, amplía los plazos para los recursos, garantiza también la notificación de las resoluciones y posibilita el recurso de las actuaciones judiciales. Además, evitamos la revictimización secundaria, que en algunos casos será la causa de que no se presentaran denuncias por algunas mujeres. Siguiendo con los principios marcados ahora en el Gobierno y antes en la oposición, prestamos una especial atención a la protección de la infancia. Como sabe, hemos propuesto que los menores tengan derecho a las mismas medidas de asistencia y protección que sus madres, a incorporarlos en la Ley de Violencia de Género y así sacarles del círculo de la violencia en el que en estos momentos se encuentran. En julio, en la conferencia sectorial, aprobamos con las comunidades autónomas el protocolo de derivación a centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. Una medida que, sin duda, es muy positiva porque permite que hayamos constituido una verdadera red nacional de centros de acogida. En ese mismo encuentro presentamos también y aprobamos las pautas comunes para la intervención integral que permite a los profesionales realizar una intervención personalizada con las víctimas y sus hijos. Quiero resaltar la importancia que tiene todo lo que es la atención personalizada y la atención integral. Probablemente ese es uno de los puntos en los que tendremos que avanzar en las próximas modificaciones legales que realicemos. También hemos ampliado un 7,5% el crédito a las comunidades autónomas para asistencia integral a las víctimas, que suma ya 13 millones durante esta legislatura. En junio aprobamos el protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil y ese mismo mes dimos un nuevo paso adelante hacia la solidaridad y la concienciación social con la primera carrera Hay Salida, en la que participaron en esta primera edición 4.000 personas. Todo lo que hagamos en materia de sensibilización es importante y es necesario porque, como digo, concienciar a los ciudadanos contra la tolerancia cero, contra la violencia de género, es fundamental si queremos acabar con esta lacra que nos perjudica, que nos duele y que nos afecta a todos. Las principales empresas públicas, en esta ocasión empresas públicas, se sumaron a la red de empresas por una sociedad libre de violencia de género que agrupa ya a 62 empresas y 2 entidades colaboradoras. Además, a lo largo de estos últimos meses hemos avanzado en las medidas que ya acordamos con los Ministerios de Justicia y de Interior. Hacía referencia usted a la implicación de los ministerios y le tengo que decir que la implicación de todo el Gobierno en esta cuestión y la prioridad en materia de violencia de género es absolutamente es el eje fundamental de la actuación de nuestro Gobierno. En las reuniones con los Ministerios de Justicia e Interior del mes de abril, como le digo, estamos avanzando para mejorar la coordinación y la interconexión con las comunidades autónomas, integrando el sistema Biogen, un sistema que permite, entre otras cosas, juntar los sistemas de asistencia social con los policiales y con los judiciales, de manera que las víctimas tengan una atención también integral en esa materia. La aplicación Biogen y la que coordina las órdenes de protección la hemos firmado ya en un nuevo convenio con Castilla y León y lo haremos en los próximos días con Andalucía, Murcia,
Galicia, Baleares y Castilla-La Mancha. Estamos trabajando también en otras medidas, como las nuevas competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer o la presencia de efectivos especializados en todas las comisarías. Quiero recordar también que el propio Poder Judicial tiene un grupo de trabajo especialmente dedicado a estudiar la aplicación de la Ley del 2004, estudio que, sin ninguna duda, será de mucha utilidad para los grupos parlamentarios a la hora de analizar el funcionamiento de la misma. Pero, señorías, esta legislatura está siendo también especialmente importante, como lo han sido las anteriores, como han sido todas las legislaturas desde que empezamos a adoptar las primeras medidas para luchar contra la violencia de género, en la lucha contra este tipo de violencia. Hemos avanzado en el fomento del acceso al mercado laboral como paso necesario para que las víctimas puedan mejorar su independencia, su autonomía y su situación económica y social. El año pasado alcanzábamos los 626 contratos bonificados a mujeres víctimas, un 36,4% más que en el año 2012, el mayor aumento del 2005, y los contratos a mujeres se han multiplicado por 7 en 2 años. Señoría, como usted compartirá conmigo, el empleo es una de las principales bazas que permiten a las mujeres volver a tener una autonomía, en este caso también económica, y salir del maltrato y atreverse a dar el paso de denunciar. También hemos avanzado en la asistencia integral a las víctimas. Hemos reforzado el servicio 016, que ahora es más completo, al incorporar el 016 online. En los primeros 7 meses del año ha recibido un 17,2% más de llamadas. Hemos puesto en marcha la aplicación Libres, destinada especialmente a las jóvenes y adolescentes, que permite detectar los primeros signos del maltrato. El servicio telefónico de atención y protección a las víctimas, el servicio Atempro, creció un 10,6% en el 2013 y es más accesible al estar adaptado a personas con discapacidad auditiva, dificultad visual y al incorporar nuevos idiomas. Estamos tratando de tener muy en cuenta también a las mujeres que tienen capacidades diferentes, que a veces tienen una doble discriminación y sufren en mayor medida la violencia de género. El año pasado aumentamos un 21,2% el número de ayudas concedidas a víctimas para cambio de residencia. Y en la convocatoria de subvenciones del IRPF hemos incrementado un 5% la cuantía destinada a organizaciones que llevan a cabo programas de asistencia a la mujer y de lucha contra la violencia de género. También hemos avanzado en el plano judicial. Ahora las víctimas tienen acceso a la justicia gratuita con independencia de sus recursos económicos. La reforma del Código Penal ha tipificado nuevos delitos como el matrimonio forzado, el acoso, el hostigamiento y el acecho, o la inutilización del funcionamiento de los brazaletes. Además, esta modificación establece de forma expresa la posibilidad de que la libertad vigilada puede ser utilizada para prevenir la peligrosidad en delitos contra la violencia de género. También hemos avanzado en el ámbito de la prevención, fundamental, y para ello en la nueva Ley de Educación hemos incluido entre los principios del sistema español el desarrollo en la escuela de los valores no solo que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sino también la prevención por primera vez de la violencia de género. Además, el Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículo básico en primaria, recoge de forma específica contenidos para la prevención de la violencia de género a través de asignaturas troncales y también específicas. Los menores, señorías, han dejado de ser invisibles en relación a la violencia de género. Están incorporados en la protección de la ley y, además, también constan en las estadísticas. También, en materia de concienciación, tema básico, hemos reforzado la sensibilización para que las mujeres sepan lo importante que es romper el silencio cómplice de los maltratadores. La campaña Hay Salida de este año 2014 la dirigiremos precisamente a jóvenes y adolescentes para detectar las señales precoces de los malos tratos y el uso responsable de las nuevas tecnologías. Estamos observando que algunas veces las nuevas tecnologías se convierten en armas de acoso y de seguimiento a las jóvenes y adolescentes. Hemos ampliado la información estadística para tener una radiografía más completa de la situación de la violencia de género, en la que, como digo, hemos incluido a los menores. ¿Por qué? Porque es fundamental hacer un diagnóstico, como decía la portavoz de Convergencia y Unión, para precisamente poder actuar y adoptar las medidas necesarias
para seguir avanzando. Y también estamos utilizando todos los medios del sistema sanitario para detectar precozmente los casos de violencia de género. Algunas veces los médicos, las enfermeras y enfermeros, los farmacéuticos son personas a quienes en ocasiones las mujeres que sufren malos tratos confían en la realidad que están viviendo y estamos tratando también de que ellos puedan ser una puerta de salida al maltrato. En definitiva, medidas ambiciosas desde todos los ángulos para, desde una perspectiva integral, ayudar a las mujeres a abrir la puerta de salida que acabe de una vez por todas con los malos tratos. Eso se hace a través de la denuncia y de la condena del maltratador. Y, señoría, ya finalizo, tiene usted razón. Hay una cifra muy importante, la de agentes sociales, agentes políticos, agentes económicos que se suman a este Gobierno en el objetivo de acabar con la violencia de género. Cuanto mayor sea esa cifra, cuanto mayor sea el número de personas que se sumen, mucho mejor, porque eso significa que seremos más y que tendremos más fuerza en esta lucha. Consenso, consenso, consenso es la llave maestra que abre la puerta hacia una sociedad libre de violencia de género por la que estoy segura todos apostamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra la senadora Cunyat. Gracias, presidente. Bien, señora ministra, he escuchado atentamente su respuesta y me alegro de que haya aprovechado la intervención para repasar muchas de las acciones que se han llevado a cabo desde el Gobierno, y es verdad que muchas consideramos que son buenas, pero yo lamento que en ningún caso haya hablado de otras políticas que desde su Gobierno se están llevando a cabo y que, a nuestro entender, son negativas y que tienen un efecto negativo, pues en este caso, para las víctimas de la violencia de género o para las personas vulnerables en general. Le voy a poner algunos ejemplos porque no tenemos mucho tiempo. La reforma de la Administración local. ¿Usted realmente cree que algún ayuntamiento dejará de prestar o de atender a las víctimas de violencia de género? ¿Usted cree que algún alcalde, algún concejal o algún trabajador municipal dejará de atender a mujeres, a niños agredidos y por lo tanto, sufriendo esta salvajada? Usted sabe mejor que yo cuál es el papel que juegan las corporaciones locales en la red de servicios de atención a las víctimas, no solamente para implementar sus propios planes, sino incluso para desplegar los planes o las medidas propuestas por parte del Ministerio. Por ejemplo, el servicio Atempro, un convenio con la Federación Española de Municipios. Usted sabe perfectamente que son los técnicos municipales, que por otro lado son los que más conocen a las personas de cada uno de los municipios y, por lo tanto, conocen de primera mano cuál es la situación que ellos están viviendo. Son estos técnicos municipales los que hacen la valoración de los casos, los que proponen los servicios, tramitan altas, hacen la evaluación semestral, hacen seguimiento de los casos e incluso proponen las bajas cuando ellos lo consideran. Por lo tanto, es importantísimo el trabajo de proximidad que se hace, que se presta desde los ayuntamientos. Pero estos, además, hacen un enorme esfuerzo para garantizar un mínimo de dignidad a las víctimas y buscan recursos, buscan dinero de debajo las piedras, dedican recursos económicos, materiales y humanos para atender a las víctimas. Por lo tanto, mientras ustedes recortan, los municipios y las comunidades autónomas buscan recursos para intentar aportar soluciones. Ustedes con la ARSAL eliminan estas políticas de proximidad, dificultan al menos la capacidad y la autonomía local y supeditan la acción del mundo local a las finanzas y no a las personas. Y esto, desde nuestro punto de vista, no es tolerable. Otro ejemplo, hace unos días hablábamos con el ministro Gallardón del indulto al guardia civil. Yo le preguntaba sobre este tema.
¿Cómo van a denunciar las mujeres víctimas de violencia de género si ustedes se toman estos temas, yo considero, tan a la ligera? ¿Cómo cree que se deben sentir las víctimas cuando ven este tipo de noticias en los medios de comunicación? ¿Qué dijo usted ese día, ¿no? ¿Qué dijo el día en el que se aprobaba este indulto en el Consejo de Ministros? Exactamente por qué se llegó a ese indulto. Otro ejemplo de otra política o otras políticas, a nuestro entender, negativas y que tienen un efecto directo en las víctimas. Los presupuestos generales del Estado, se lo han dicho la senadora Chivite también. Reducción paulatina de los recursos destinados a las víctimas de las violencias de género, a las políticas para la violencia de género, pero también a las políticas de servicios sociales en general. Y no solamente esto, también recursos insuficientes en otros ámbitos, en otros ministerios, con efectos directos a las víctimas. Un ejemplo, más de 8 meses de espera para tener sentencias de los jueces de violencia de género con las consecuencias y riesgos que esto puede suponer. O usted hablaba de generación de un empleo. Ha habido recortes, clarísimos recortes en las políticas de empleo. Si usted reconoce que una manera de salir es a través del trabajo, es incoherente que después ustedes recorten en este sentido. Bien, yo, señora ministra, me temo que ahora mismo mucho nos lamentamos, pero poco hacemos. Yo creo que es el momento de tomar decisiones. Sabe que desde Convergencia y Unió, como siempre, nos brindamos a trabajar con el Gobierno para luchar en contra de esta violencia, de este tipo de violencia. Yo solo le pido que tenga en cuenta que la sociedad ha cambiado, que existen nuevas formas de violencia de género. Sabe que a mí me preocupa mucho todo el tema de Internet, las redes sociales. Vaya terminando, señoría. Termino enseguida, presidente. También la propia crisis económica, nuevas situaciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, es necesario actuar. Nosotros nos ponemos a disposición, pero evidentemente la actuación tiene que ser rápida y con un compromiso real por parte del Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Cunllat. Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad. Gracias, señor presidente. Señoría, he escuchado con atención sus palabras y mañana también espero las propuestas de su grupo en la reunión que mantendré con los distintos portavoces. Estoy convencida de que el diálogo es una herramienta básica y necesaria para conseguir importantes avances para las mujeres víctimas de violencia de género. Pero, señoría, permítame, no hay una sola propuesta de este Gobierno ni de ningún otro, no solo que atente contra la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, muchísimo menos contra la violencia de género, sino que no vaya dirigida específicamente y expresamente a acabar con todo tipo de violencia que se ejerza contra las mujeres. Por tanto, le rogaría que usted retire o que se plantee las palabras que acaba de pronunciar, porque ningún Gobierno nunca adoptaría ninguna medida que perjudicara la lucha contra la violencia de género. En cuanto al tema que me plantea usted, todas las políticas del Gobierno, se lo he dicho en mi primera intervención, vean dedicadas especialmente a la atención integral de las víctimas. Es verdad que en el presupuesto de violencia de género de nuestro propio Ministerio hemos ahorrado, pero ¿sabe usted qué hemos ahorrado? Hemos ahorrado en la campaña de sensibilización porque hemos conseguido hacerla a coste cero con el apoyo de la mayoría de la sociedad. Y, por tanto, eso nos ha permitido esos recursos económicos de destinarlos a la atención integral de las víctimas. Le he hablado del empleo. Todas las políticas de este Gobierno desde el primer día van enfocadas a la creación de empleo y siempre uno de los grupos fundamentales en cuanto a la protección en el empleo son precisamente las víctimas de violencia de género. Le he facilitado los datos del incremento que se ha producido en estos años y también ahí tengo que decir que contamos con la colaboración de las empresas que se están uniendo a una sociedad libre de violencia de género y que también están colaborando en la creación de puestos de trabajo. Lo mismo me vale para educación. Por primera vez en los currículos de educación está contenido la lucha y la incidencia en la violencia de género. Por tanto, señorías, con las aportaciones de todos estamos trabajando. La reforma de la Administración local, señorías, supone una deseable integración coordinada
de los recursos supramunicipales en materia de violencia de género dentro de cada comunidad autónoma. Seremos más eficaces, estaremos más coordinados y llegaremos mejor a prestar la atención precisamente a las mujeres víctimas que más lo necesiten. Mire, señoría, es esencial que entre todos podamos acordar nuevas medidas que faciliten a las mujeres la posibilidad de denunciar cualquier agresión, que endurezcan las penas, que garanticen una atención integral a las víctimas. Creo que no hay que lamentarse, hay que rechazar y condenar las víctimas, pero también creo que hay que seguir actuando. Y este Gobierno lo está haciendo desde el primer día, lo está haciendo con mayor coordinación institucional, lo está haciendo con mayor asistencia a las víctimas, con más empleo para darles mayor independencia, con mayor protección para los menores, tipificando nuevos delitos que afectan a las mujeres y que algunas veces eran utilizados para atacar a las mujeres, con más control eficaz de los agresores, con nuevos derechos y garantías para las víctimas recogidas en el Estatuto de la Víctima, con especial sensibilidad en lo que significa la prevención de la violencia de género a través de la educación, con medidas adoptadas en el ámbito sanitario para que también el sector sanitario facilite y nos permita tener una prevención precoz de lo que significa el maltrato, y también con un aumento de los datos y la información estadística. Estamos analizando todos los datos que se plantean. Estamos analizando uno a uno los casos de violencia de género que se producen en nuestro país para buscar fórmulas para que no puedan volver a repetirse. Y, por último, con la sensibilización a toda la sociedad. Sensibilización a través de la campaña Hay Salida, a través de la plataforma ciudadana Hay Salida, que permitirá que toda la sociedad colabore en este tema. En la encuesta que dio a conocer este año la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 83% de los encuestados en España declaraba haber visto o escuchado campañas contra la violencia de género frente al 50% que lo hace en la Unión Europea. Y también el 85% de las españolas conoce al menos una organización o servicio de apoyo especializado a víctimas frente a la media europea, que es del 81%. Tenemos que seguir avanzando porque, como le he dicho, hasta que no haya 0 víctimas de violencia de género, nosotros tendremos que seguir poniendo todos nuestros esfuerzos, poniendo toda nuestra unidad y todo nuestro consenso al servicio de las mujeres que la sufren. Señoría, mi compromiso desde el primer día es buscar un gran acuerdo para seguir avanzando todos juntos en la lucha contra este tipo de violencia. Espero y confío que tanto en la reunión de mañana como en las reuniones de las comisiones correspondientes del Congreso y del Senado podamos seguir avanzando en medidas que nos permitan reactivar la lucha hasta que acabemos con todos los maltratadores y todas las mujeres puedan comprobar que hay salida a la violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Punto quinto del orden del día. Mociones